Buenos días, preciosa y amada Iglesia de Jesucristo. Bienvenidos a esta mañana de bendición. Bienvenidos también a todas aquellas personas que se unen en cadena con nosotros para celebrar este gran servicio. Gracias damos a Dios por todos y cada uno de ustedes y de aquellas personas que a lo largo del tiempo van a ver y a escuchar esta palabra. Vamos a orar para comenzar. Amado Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, por esta mañana y por el privilegio que me das de llevar el mensaje a tu pueblo. Señor, te pido que seas tú quien se vea y no yo. Vengo para que tú crezcas. Bendice esta mañana, Señor, y bendice nuestras vidas para que al abrir, Señor, oh Dios, tu palabra nos sea dada, Señor, con denuedo en la revelación de tu Santo Espíritu. Señor, gracias por cada persona. Te pido, Señor, que donde quiera que estén, les ministres a través de este mensaje. Gracias, Señor. Amén y amén. Acompáñenme en sus Biblias y abra, por favor, el libro de Efesios. Yo voy a leer a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la iluminación del Espíritu Santo, en el capítulo 1, a partir del verso 3. Bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amada Iglesia, amados amigos y hermanos, todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos hecho estas preguntas. ¿Cuál es mi propósito en esta vida? ¿Para qué nací? ¿Realmente yo estoy en este mundo? ¿Para qué? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que yo debo hacer o por lo cual debo esforzarme para dar cumplimiento a ese propósito divino? Todo niño tiene sueños y tiene metas que a medida que va pasando el tiempo y que ellos van creciendo, se van fortaleciendo, se van volviendo más fuertes. Muchos niños sueñan con ser grandes arquitectos y desde su niñez tienen una meta clara, fija y definida de quiénes quieren ser y qué es lo que quieren hacer al llegar a ser arquitectos, médicos, ingenieros, economistas. Muchos niños sueñan con ser presidente de la República. Tienen ese sueño, tienen una meta, pero
tristemente, en muchos casos, en las diferentes circunstancias en las que ellos crecieron, estos sueños se van difuminando. En otros, las influencias de su familia les han desviado del propósito que ellos tenían. Muchos soñaban con ser grandes médicos. Pero papá es abogado. Entonces, hijo debe estudiar derecho. Pero es que yo quiero ser un gran arquitecto. No. ¿Por qué? Porque es que mamá es ingeniera, debe ser ingeniero. En muchos otros, esta familia ha traído una influencia que se vuelve una opresión, al punto de que el propósito que se trazó el niño nunca se cumple. La sociedad también es una influencia muy fuerte, porque nosotros, cuando analizamos un poco, nos damos cuenta. Voy a poner un ejemplo. Hay épocas donde todas las niñas que nacen les ponen Sara. Todos los niños que van naciendo les ponen Santi, Santiago, qué sé yo. Y por épocas también proliferan o los arquitectos o los ingenieros o los médicos o los administradores de empresa, dependiendo de la influencia que se esté ejerciendo hoy en el mundo. Esta influencia, sea familiar, sea social, del índole que sea, puede cambiar el propósito del niño. ¿Cuánto más el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros? ¿Cuántas veces la sociedad ha influido en un predicador, en alguien que fue llamado a pastorear? Y la misma sociedad, la misma familia lo empuja a hacer otra cosa, porque usted ¿cómo va a vivir de eso? ¿Cuántos y cuántas personas están frustradas allá afuera por no haber podido cumplir su sueño, por no haber podido cumplir su propósito? El peligro de no conocer el propósito de Dios para cada uno de nosotros radica en que existen personas en el mundo entero solo con existencia. Cumplen sus propósitos de acuerdo al sueño que tenían de niños para la tierra. Yo quería ser docente, maestra, maestro, pero no tienen a Cristo en su corazón. El hombre que no tiene a Cristo en su corazón solo tiene eso. El propósito que ha de cumplir en este planeta. No tiene una visión más allá de lo físico. No tiene un legado que dejar a sus generaciones y que va a trascender a la eternidad. Es simplemente el arquitecto que construyó la Torre de Pisa. Es simplemente el médico que descubrió la vacuna tal. Es simplemente el gran artista, músico, qué sé yo, llámelo como lo quiera llamar. Pero cuando nosotros somos llamados por Jesucristo, cuando nosotros entendemos que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza y con un propósito determinado y definido, entonces nuestra visión va más allá. Vamos a mirar más allá de lo que este mundo físico nos está ofreciendo. Y es empezar a generar una identidad con un propósito determinado que nos llevará al cielo. Y este legado trascenderá generación a generación. Los propósitos humanos, aunque son buenos, porque tenemos toda clase de carreras y cada uno cumple una función,
no, estos propósitos pueden muchas veces dejar grandes fortunas, pero a la siguiente generación puede que ya no quede nada. Pero hay más seguridad en el legado espiritual que nosotros le dejamos a nuestros hijos, conforme al llamamiento que Dios nos ha hecho, que este otro tipo de propósito. Jesucristo tiene propósitos específicos y especiales para todos y cada uno de nosotros, conforme a lo que el Espíritu Santo nos da a través de los dones, talentos y habilidades. El pueblo de Israel fue llamado con un propósito específico y hoy lo vemos como el reloj de la humanidad. Un pueblo que el enemigo ha querido destruir para que el propósito por el cual fue llamado no se cumpla. La iglesia de Jesucristo fue llamada con un propósito. ¿Y quién ha querido venir a destruirla? Satanás, para que no se cumpla ese propósito, ese llamamiento, para que no haya nuevos convertidos, para que el suicida no deje de suicidarse. Eso es lo que quiere hacer el enemigo, que nosotros no cumplamos el propósito, que no salvemos las vidas de aquellos que están sumidos en el alcohol, en la drogadicción, en el pecado. Si Satanás logra impedir el propósito de la iglesia, entonces el caos que vemos ahora en la tierra será sobredimensionado a un punto en que el pecado se tomará todos los confines de la tierra y nadie podrá vivir en él. Nadie podría vivir en la tierra. Muchos creyentes pasan toda su vida buscando este propósito. Muchos creyentes están esperando que venga el profeta y les diga, es que tú tienes un propósito en esta vida. Es que Dios te llamó con un propósito. Y tu propósito es este. Y tu propósito es aquel. No. Si nosotros realmente queremos descubrir el propósito que tenemos en Cristo Jesús, es necesario orar, escudriñar las escrituras y congregarnos. El Internet debería ser un arma letal para las artimañas del diablo. Pero tristemente, el Internet es el aliado más fiel de Satanás. Porque el Internet recibe todo. Al verdadero predicador como al falso. A la película que enseña bien como a la que enseña mal. Noticias, estamos en la era de la información y la desinformación. Y muchas personas desvían su propósito por estar escuchando fábulas, doctrinas erradas, por andar buscando más allá de lo que la palabra de Dios enseña. Porque el Señor dice que yo no le puedo ni quitar ni añadir una palabra a las Sagradas Escrituras. Pero hay quienes andan escarbando y escarbando donde no deben escarbar. Y se están yendo tras personas que les están diciendo, Dios me reveló. Pero no van a las Sagradas Escrituras a mirar si realmente esa revelación era real o no. Porque no conocen su propósito. Porque no entienden el propósito de Dios para sus vidas. O porque simplemente decidieron no conocerlo. Y otras no les interesa. La iglesia de Jesucristo está llena de personas desinteresadas en conocer el propósito de Dios para sus vidas. La iglesia de Jesucristo tristemente tiene personas sentadas en las sillas sin ningún otro propósito que estar ahí.
con miles de excusas para no servir, con miles de excusas para que el llamamiento de Dios no se cumpla en ellas. Estas personas tienen este tipo de excusas. Viene el pastor, te dice, hermanita, prepare una palabra para que nos bendiga. No, pastor, ¿cómo se le ocurre? Yo no sé hablar en público. Excusas como, no, es que yo no sé orar. No, a mí no me pongan en eso porque es que yo no estoy de acuerdo con lo que ustedes van a hacer. Personas que siempre están en desacuerdo con lo que se hace en la iglesia. Critican, juzgan, señalan, pero a la hora de actuar nunca están porque no conocen su propósito. Personas que siempre tienen algo que decir en contra de, porque como no quieren conocer y desarrollar su propósito, tampoco les gusta lo que otras hacen. No, yo no tengo grupo de oración en mi casa porque es que a mí no me gusta que me visiten. No me gusta tener gente extraña en mi casa. Y tampoco me gusta ir a visitar a nadie. No quieren cumplir con el propósito del llamamiento. ¿Cómo vamos a llegar a la meta si no caminamos en el propósito? ¿Cómo vamos a llegar a una meta que nos está esperando con galardones, con regalos, con coronas, si simplemente tenemos existencia? Excusas como esta. No, es que me van a criticar. Yo no tengo ropa, yo no me sé vestir. No, yo no estoy bien. La verdad es que Dios sabe, yo ya hablé con Él. Excusas tras excusas. ¿Cómo podemos decir nosotros irreverentemente? Es que yo ya hablé con Dios. Él ya sabe. O sea, perdón, ¿a quién le estamos hablando? Mira, Señor, te equivocaste. Tú no, ¿cómo se te ocurre a ti darme un propósito de esos? No, mira. Si tú no lo sabes, yo te voy a decir quién soy yo. A mí me gusta administrar, pero no me pongas a predicar. Y el Señor le dice, yo te llamé a predicar. No. Que no, Señor, yo ya hablé contigo, ya te dije que no. Y las encontramos así en la iglesia. Porque no quieren cumplir el propósito. Porque no les interesa llegar a la meta. Porque simplemente quieren estar ahí, recibir, mas no dar. Otras personas simplemente no están interesadas. Como les dije anteriormente, a conocer o a desarrollar su ministerio. No les interesa el desarrollo de su ministerio. Grandes evangelistas, grandes pastores, grandes maestros, personas que quizá pudiese utilizar o usar el Señor a través de las naciones. Pero el solo hecho de no querer, ya con eso truncan el propósito que Dios había trazado para ellas. Cuando Dios nos llama, nos entrega dones, nos entrega talentos y nos entrega habilidades que a medida que va pasando el tiempo y que vamos caminando en Él, nosotros vamos a entendiendo qué es lo que Él espera de nosotros. Dios no nos deja en una barca allá a la mitad del océano sin rumbo fijo. No, cuando Dios nos sube en esta barca nos entrega un timón, nos entrega unas velas y nos entrega un rumbo. Nos entrega una dirección. Dios no anda por ahí como un loquito lanzando flechas para lado y lado a ver a quién le cae. Él siempre va a tener una dirección específica para todos y cada uno de nosotros.
Es de nosotros aceptarlo, es de nosotros tomar el timón y direccionar nuestra barca hacia esa meta. Él nos entrega las herramientas, pero depende de ti y depende de mí. Cada persona es llamada a ocupar un lugar especial y específico dentro del pueblo de Dios. Porque todos y cada uno de nosotros somos importantes en el cuerpo de Jesucristo. Como nuestras manos, como nuestros dedos, todos diferentes. Todos son diferentes, pero unidos hacemos una fuerza sobrenatural. Cuando 2 o 3 nos unimos en el nombre del Señor Jesucristo a orar por algo, hemos visto los resultados y los seguimos viendo. Cuando nuestros dedos se unen, podemos tomar, agarrar, hacer, formar, hacer creaciones preciosas. Por eso tú y yo somos importantes en el reino de Dios. Pero si tú y yo no tenemos las cosas claras, si tú y yo no tenemos una identidad espiritual, muy difícilmente vamos a conocer ese propósito para nuestras vidas. Muy difícilmente. ¿Por qué? Porque nuestra identidad es Jesucristo. Y cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y vemos la vida de nuestro Señor Jesucristo, Él no andaba de aquí para allá sin rumbo. Y los discípulos le decían, Señor, ¿y ahora para dónde vamos? Vamos a Capernaum. ¿Y para dónde vamos? Vamos al pozo de Samaria. ¿Y para dónde vamos? Vamos allí, vamos allá. Él sabía, él tenía su dirección muy clara, porque allí estaba esperando el cojo, el ciego, el sordo, el paralítico, el leproso. Allí le estaba esperando quizá un Nicodemo que necesitaba nacer de nuevo. ¿Cuántos hoy Dios nos ha llamado con el propósito de que otras personas sean salvas? Quiero decirte algo. Cuando tú no cumples el propósito de la gran comisión, muchos se perderán. Que no seamos culpados por esto. Que no seamos hallados faltos de no llevar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo como principal propósito de nuestras vidas. El Señor nos dice en su palabra, en 1 Corintios 12, del 4 al 11. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo y es el que hace todas las cosas en Él. Y aquí vemos en la palabra cómo el Espíritu Santo reparte a cada uno conforme a su voluntad. A unos para hacer milagros, a otros para sanidades, a otros les da don de lenguas, a otros diversidad de lenguas, a otros discernimiento de espíritus, conforme el Espíritu Santo quiere. Ninguno de los que llegan a los pies de Jesucristo puede decir que no puede orar por un enfermo para que sane. Dios no está buscando personas, personas doctas, de buen habla, que sean instruidos en todo. No, Dios nos perfecciona desde que llegamos a sus pies. Y nos va perfeccionando en nuestro trayecto. Y si tenemos que hablar bien, pues Él nos dirá, nos ayudará a hablar bien. Porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Porque el Salmo 138:8 dice, Jehová cumplirá su propósito. ¿En quién? En ti y en mí. Tan sencillo como eso. Él tiene un propósito. Si ese propósito no se cumple es porque tú y yo lo desechamos. Si ese propósito no se cumple es porque tú lo abortaste o yo lo aborté.
Si ese propósito no se cumple, fue porque nos desviamos del camino. Porque nos fuimos tras otras sendas, tras otras direcciones. Filipenses 1:6 dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que si nos creemos perfectos, te tengo una gran noticia. Seremos perfeccionados hasta que Jesucristo venga por su iglesia. O hasta que el Señor nos llame. Porque en el cielo, cuando entremos allí, seremos transformados, perfeccionados absolutamente. Pero mientras estemos aquí en la tierra, en el propósito, seguiremos sufriendo enfermedades, dificultades, porque el Señor dijo que en este mundo tendremos aflicción, pero promesa, Él ha vencido al mundo. Gloria a Dios. Todos tenemos un propósito que cumplir, pero ¿qué es lo que puede apartar al creyente del propósito? ¿Qué es lo que hace que muchos ministerios sean abortados? Veamos con algunos ejemplos lo que puede apartar a los creyentes de la meta del supremo llamamiento. En Jueces capítulo 13 al 16 vemos la vida de Sansón. Sansón fue una promesa de Dios para la esposa de Manoa a través de un ángel, una mujer estéril. Quizá ella tenía un sueño, pero no se había podido dar por su esterilidad. Pero Dios la visitó a través de un ángel y le dio la promesa de su hijo con ciertos requerimientos, porque era un niño que iba a ser enviado a la tierra con un propósito determinado. Un varón fuerte, valeroso, un siervo de Dios, apartado para Dios, no pasaría navaja sobre su cabeza ni sobre su barba. Sería un nazareo. ¿Cuál era el propósito de Sansón? Comenzar, dice la palabra, comenzar a salvar al pueblo de Israel de la opresión filistea. Pero ¿qué pasó con este varón de fortaleza sobrehumana? ¿Qué pasó con este varón que fue juez de Israel? Se dejó llevar por su débil moral. Y aunque al final de sus días cumplió el propósito de matar a estos filisteos cuando fue amarrado allí en esas columnas y había perdido su pelo, pero creció allí porque él clamó a Dios. Y Dios le escuchó y vio la sinceridad de su corazón y el arrepentimiento. Allí fue donde pudo destruir a los filisteos. Pero él no cumplió su propósito perfectamente, como Dios se lo había encomendado, porque su debilidad moral no se lo permitió, porque puso sus ojos sobre mujeres a las que Dios le había prohibido mirar, porque bebió vino, bebió sidra, reveló su secreto. Y aunque al final, como les digo, cumplió su propósito, no fue lo que Dios había determinado para él. Veamos otro ejemplo. En el libro Segunda de Reyes, capítulo 5, encontramos la historia de Eliseo y Naamán. Naamán era un general del ejército sirio que tenía lepra, pero él había escuchado de una de sus siervas acerca de aquel varón de Dios que había levantado muertos, que sanaba, que Dios hacía milagros a través de su vida. Y él fue hasta el varón de Dios y llevó presentes. Pero el varón de Dios le dijo, no,
no voy a recibirte nada. Pero le fue y le ordenó zambullirse 7 veces en el Jordán. Al principio él no quería, pero lo hizo. ¿Quién estaba viendo todo esto? El siervo de Eliseo, Giezi. Giezi era el siervo de Eliseo que había caminado, había defendido a su Señor, había visto los milagros, los prodigios, las maravillas que Dios hacía a través de Eliseo. ¿Cuál era el propósito que tenía Giezi? Muy probablemente Dios lo tenía escogido para ser el sucesor de Eliseo, como Eliseo lo había sido ya también de Elías. Pero ¿qué pasó con Giezi? ¿Qué pasó con él? Su avaricia no se lo permitió. Se fue detrás del general y, aún mintiendo, le pidió vestidos y otras cosas que se guardó para sí. ¿Y qué le dijo Eliseo? ¿Acaso no estaba mi espíritu contigo? O sea, ¿le podemos esconder algo a Dios? Podemos decir somos los más santos de todos cuando Dios está diciendo, no, no lo eres. No lo eres. ¿No ves que yo miro, yo veo lo que hay en tu cámara, en el secreto? ¿Tú crees que yo no sé lo que tienes guardado en esa habitación del corazón que no me quieres abrir? Lo veo todo. Giezi conocía y sabía quién era Dios. Sin embargo, ¿qué hizo? Engañó, mintió, fue avaro y también robó. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la consecuencia de esto? Primero, perdió el propósito que Dios tenía para con él. Abortó ese propósito. Y no solamente fue perjudicado él, sino toda su descendencia. Porque la lepra de Naamán se le pegó a Giezi y a toda su generación, por todos los tiempos. Cuando nosotros hacemos algo indebido que hace que abortemos el propósito de Dios, no solo nos perjudicamos nosotros, sino que perjudicamos nuestras generaciones. Vamos a ver el tercer ejemplo, porque hay muchísimos, no acabaríamos de hablar. Vamos a hablar de Judas Iscariote, 3 años con el maestro, 3 años caminando con el maestro, viéndolo hacer milagros, prodigios, maravillas, viendo a su maestro sanar, viendo a su maestro despojarse de todo para darlo a los pobres. Pero era un hombre codicioso, pero era un hombre que robaba, como lo dice San Juan capítulo 12 en el verso 6. No, pero ese perfume se hubiera podido vender y haberle dado a los pobres ese dinero. ¿No? Dice el verso 6 que él había dicho eso, pero no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón y que sustraía de la bolsa el dinero que él quería guardarse para sí. ¿Y cómo terminó? Terminó con un propósito completamente abortado porque aún se perdió. No vio más allá. Si tenía ese problemita, ¿por qué no fue a Jesús y le dijo, tengo este problema, ayúdame a salir de él? No sé qué hacer, qué vergüenza contigo. Y sin embargo, tú confiaste en mí, me llamaste como uno de tus discípulos. Pero no lo hizo. ¿De qué le sirvió robar? ¿De qué le sirvió guardarse el dinero? ¿De qué le sirvió si a la postre se perdió? La mentira, los chismes, los pecados sexuales, la falta de sujeción, el orgullo, la egolatría, la vanidad, la pereza, los celos, etcétera, etcétera. Póngale el nombre que quiera. Son impedimentos que no le permiten al creyente
cumplir a cabalidad con el propósito que Dios ha trazado para cada uno. Debemos orar, hay que buscar, hay que escudriñar las escrituras, congregarse. Hay que dedicarle tiempo a la oración para encontrar, para aceptar y para desarrollar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Nosotros, como hijos de Dios, como pueblo de nuestro Señor Jesucristo, tenemos la mirada de la humanidad sobre nosotros. Ellos están esperando si nos equivocamos o no, si realmente cumplimos el propósito o no. Muchos están esperando llegar a los pies de Jesucristo por nuestro testimonio. ¿Qué estamos haciendo? ¿Realmente nos estamos disponiendo? ¿O qué está pasando por nuestra mente y nuestro corazón en este momento? ¿Realmente estamos cumpliendo el propósito del supremo llamamiento en Cristo Jesús? ¿Soy un ejemplo en mi familia? ¿Soy testimonio en mi familia, en mis allegados, en mis vecinos? ¿Me ven cumplir el propósito por el cual Dios me llamó? ¿O estoy lleno de qué? Creo que es tiempo de reflexionar con respecto a esto. El Señor en esta mañana nos hace una invitación que está en Efesios 5, del 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Cada día las cosas se van a poner peores. Aquellos que andan diciendo, no, esto va a mejorar, no, espere y verá que dentro de poquito. No, porque Dios no miente. Y Él dice que estamos en principio de dolores. Y los dolores de la mujer de parto se acrecientan cada vez más hasta que llega el tiempo del alumbramiento. Pero ¿sabe qué dice el Señor? De aquellos que andan sin rumbo fijo, sin un propósito en sus vidas, lo vamos a ver en Isaías 59:10. Porque así anduvo en algún momento el pueblo de Israel. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Una persona sin un propósito establecido en Jesucristo simplemente tiene existencia. Pero su vida espiritual está muerta. Nuestra vida espiritual cada día debe avivarse bajo el fuego del Espíritu Santo, para que seamos antorchas encendidas, para que seamos luminares en medio de la oscuridad. Dios está esperando porque confía en nosotros que cumplamos con su propósito. Vamos a orar. Incline su cabeza, cierre sus ojos y oremos. Señor, muchas gracias por tu palabra y gracias por el privilegio que me das de llevarla. Gracias, amado. Hoy coloco delante de tu altar cada persona y cada familia. Tú les conoces con nombre propio. Y a cada persona que deba escuchar este mensaje y verlo, tú se lo pondrás delante. Señor, ayúdanos a cumplir el propósito por el cual fuimos llamados. Guárdanos de abortarlo. Señor, enciende la llama del fuego y la pasión en nuestros corazones por cumplir ese propósito. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Les bendigo en el amor de Cristo. Les amo y le doy gracias al Señor por cada uno de ustedes.
Amén y amén.